Bendito Dios, le agradecemos este nuevo amanecer que nos regala, Señor. Gracias por poder hoy despertar con vida, Jesús, con esta vida que tú nos mantienes también. Y gracias, Dios, por poder comenzar este día leyendo tu palabra. Esperamos que nos ayudes, como siempre lo haces, Señor, con tu Espíritu Santo, dándonos entendimiento para poder leer apropiadamente y entender lo que leemos. Guíanos, Señor, en este rato, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Libro de Nehemías, capítulo número 4, en la versión Dios habla hoy. Cuando Sanballat supo que estábamos reconstruyendo la muralla, se indignó y enfurecido comenzó a burlarse de los judíos, diciendo ante sus compañeros y el ejército de Samaria: ¿qué se creen esos judíos muertos de hambre? ¿Acaso piensan que se les va a permitir ofrecer sacrificio otra vez? ¿O que podrán terminar el trabajo en un día? ¿O que de los montones de escombros van a sacar nuevas las piedras que se quemaron? A su lado estaba Tobías el amonita, que añadió: para colmo, miren el muro que están construyendo. Hasta una zorra lo puede echar abajo si se sube en él. Entonces yo oré: Dios nuestro, escucha cómo se burlan de nosotros. Haz que sus ofensas se vuelvan contra ellos y que caigan en poder del enemigo y sean llevados cautivos a otro país. No les perdones su maldad ni borres de su presencia su pecado, pues han insultado a los que están reconstruyendo la muralla. Continuamos pues reconstruyendo la muralla que estaba ya levantada hasta la mitad. La gente trabajaba con entusiasmo, pero cuando Sanballat, Tobías, los árabes, los de Amón y los de Adoc supieron que la reparación de la muralla de Jerusalén seguía adelante y que se había comenzado a tapar las brechas, se enojaron muchísimo. Y todos juntos formaron un plan para atacar Jerusalén y causar destrozos en ella. Entonces oramos a nuestro Dios y pusimos guardia día y noche para defendernos de ellos. Y la gente de Judá decía: la fuerza del cargador desmaya ante tal cantidad de escombros, y nosotros somos incapaces de reconstruir la muralla. Nuestros enemigos pensaban que no nos daríamos cuenta ni veríamos nada hasta que se metieran en medio de nosotros para matarnos y detener la obra. Pero cuando los judíos que vivían cerca de ellos vinieron a decirnos una y otra vez que esa gente iba a atacarnos por todos lados, ordené que la gente se pusiera por familias detrás de la muralla y en las partes bajas y en las brechas con espadas, lanzas y arcos. Y al ver que tenían miedo me puse de pie y dije a los nobles, a los gobernadores y al resto del pueblo: no les tengan miedo. Recuerden que el Señor es grande y terrible. Y luchen por sus compatriotas, por sus hijos e hijas, mujeres y hogares. Cuando nuestros enemigos supieron que estábamos preparados y que Dios había desbaratado sus planes, todos nosotros volvimos a la muralla, cada cual a su trabajo. A partir de aquel momento, la mitad de mis hombres trabajaba en la obra y la otra mitad se mantenía armada con lanzas, escudos, arcos y corazas. Los jefes daban todo su apoyo a la gente de Judá que estaba reconstruyendo la muralla. Los cargadores seguían llevando cargas, pero con una mano trabajaban y con la otra sujetaban el arma. Todos los que trabajaban en la construcción tenían la espada a la cintura, y a mi lado estaba el encargado de tocar la trompeta, pues yo había dicho a los nobles y gobernantes y al resto del pueblo:
Las obras son extensas, enormes, y nosotros estamos repartidos por la muralla, separados unos de otros. Por lo tanto, allá donde escuchen el toque de trompeta, únanse a nosotros y nuestro Dios luchará a nuestro lado. De este modo, mientras nosotros trabajábamos de sol a sol en la obra, la mitad de la gente se mantenía con la lanza en la mano. Además, en aquella ocasión dije a la gente que todos, incluso los ayudantes, debían pasar la noche dentro de Jerusalén para que nos protegieran durante la noche y trabajaran durante el día. Además, ni yo, ni mis parientes y ayudantes, ni los hombres de la guardia que me acompañaban, nos quitábamos la ropa y cada uno tenía una lanza en la mano. Puede continuar mi hermana Luz. Hubo en aquel tiempo una gran protesta de parte del pueblo y de sus mujeres contra sus compatriotas judíos, pues algunos decían que tenían muchos hijos e hijas y necesitaban conseguir trigo para no morirse de hambre. Otros decían que debido a la falta de alimentos habían tenido que hipotecar sus terrenos, viñedos y casas, y otros decían que habían tenido que pedir dinero prestado para pagar los impuestos al rey, dando en garantías sus terrenos y viñedos. Decían además, tanto nuestros compatriotas como nosotros somos de la misma raza. Nuestros hijos no se diferencian en nada de los de ellos. Sin embargo, nosotros tenemos que someter a nuestros hijos e hijas a la esclavitud. De hecho, algunos de nuestras hijas son ya esclavas y no podemos hacer nada por evitarlo porque nuestro terreno y viñedos ya pertenecen a otros. Cuando escuché sus quejas y razones, me llené de indignación. Después de pensarlo bien, reprendí a los nobles y gobernantes por imponer una carga tal a sus compatriotas. Convoqué además una asamblea general para tratar su caso y les dije, nosotros hasta donde nos ha sido posible, hemos rescatado a nuestros compatriotas judíos que habían sido vendidos a las naciones paganas y ahora ustedes los vuelven a vencer para que nosotros tengamos que volver a rescatarlos. Ellos se quedaron callados pues no sabían qué responder y yo añadí, lo que están haciendo no está bien. Deberían mostrar reverencia por nuestro Dios y evitar así las burlas de los paganos, nuestros enemigos. También mis familiares, mis ayudantes y yo les hemos prestado a ellos dinero y trigo, así que vamos a perdonarles esta deuda. Y les ruego también que les devuelvan ahora mismo sus terrenos, viñedos, olivares y casas y que cancelen las deudas que tienen con ustedes, sean de dinero, grano, vino o aceite. Ellos respondieron, devolveremos todo eso y no les reclamaremos nada. Haremos todo tal como lo has dicho. Entonces llamé a los sacerdotes y en su presencia les hice jurar lo que prometieron. Además me sacudí la ropa y dije, así sacuda Dios fuera de su casa y de sus propiedades a todo aquel que no cumpla este juramento y así lo despoje de todo lo que ahora tiene. Toda la multitud respondió, amén, y alabaron al Señor. La gente cumplió su promesa y durante 12 años, es decir, desde aquel día del año 20 en que el rey Artajerjes me nombró gobernador de la región de Judá hasta el año 32 de su reinado, ni yo ni mis colaboradores hicimos uso de la pensión que me correspondía como gobernador. En cambio, los gobernadores que estuvieron antes que yo fueron una carga para el pueblo, pues diariamente cobraban 40 monedas de plata para comida y vino. Además, sus empleados oprimían al pueblo, pero yo no lo hice así por respeto a Dios. Por otra parte, cumplí con mi tarea de reconstruir la muralla de la ciudad y no adquirí terrenos. En cuanto a mis empleados, todos ellos tomaron parte en el trabajo. A mi mesa se sentaban hasta 150 personas, tanto judíos del pueblo como funcionarios del gobierno, sin contar a los que venían a visitarnos de las naciones vecinas.
y lo que se preparaba diariamente por mi cuenta era un buey y 6 de las mejores ovejas y aves, y cada 10 días había vino en abundancia. A pesar de esto, nunca reclamé la pensión que me correspondía como gobernador, porque ya era excesiva la carga que pesaba sobre este pueblo. Tómame en cuenta, Dios mío, para mi bien, todo lo que he hecho por este pueblo. Hay aquí no veo. Ok. Cuando Sanballat, Tobías, Gesem el árabe y los demás enemigos nuestros supieron que yo había construido la muralla sin dejar en ella ninguna brecha, aunque me faltaba todavía colocar las puertas en su sitio, me enviaron un mensaje Sanballat y Gesem para que nos reuniéramos en alguna de las aldeas del valle de Ono. Pero lo que tramaban era hacerme daño. Entonces envié mensajeros a decirles que yo estaba ocupado en una obra importante y que no podía ir, ya que el trabajo se detendría si yo lo dejaba por ir a verlos. 4 veces me enviaron el mismo mensaje, pero mi respuesta fue siempre la misma. Entonces Sanballat, por medio de sus criados, de un criado suyo, me envió por 5ª vez el mismo mensaje en una carta abierta que decía: corre el rumor entre la gente, y también lo dice Gesem, de que tú y los judíos están planeando una rebelión y que por eso están reconstruyendo la muralla. Según estos rumores, tú vas a ser su rey y has nombrado ya profetas para que te proclamen rey en Jerusalén y digan que ya hay rey en Judá. Estos rumores bien pueden llegar a oídos del rey Artajerjes, así que ven y conversaremos personalmente. Entonces yo le envié contestación diciéndole que no había nada de cierto en aquellos rumores, sino que eran producto de su imaginación, pues ellos trataban de asustarnos, pensando que nos desanimaríamos y que no llevaríamos a cabo la obra, pero yo puse aún mayor empeño. Después fui a casa de Semaías, hijo de Dalaía y nieto de Mehetabel, que se había encerrado en su casa, y me dijo: reunámonos en el templo de Dios dentro del santuario y cerremos las puertas, porque esta noche piensan venir a matarte. Pero yo le respondí: los hombres como yo no huyen ni se meten en el templo para salvar el pellejo. Yo al menos no me meteré. Además, me di cuenta de que él no hablaba de parte de Dios, sino que decía todo aquello contra mí porque Sanballat y Tobías lo habían sobornado. Le pagaban por asustarme, para que así yo pecara. De ese modo podrían crearme mala fama y desprestigiarme. Dios mío, recuerda lo que Sanballat y Tobías han hecho. No te olvides tampoco de Noadías, la profetisa, ni de los otros profetas que quisieron asustarme. La muralla quedó terminada el día 25 del mes de Elul, y en la obra se emplearon 52 días. Nuestros enemigos lo supieron, y todas las naciones que había a nuestro alrededor tuvieron mucho miedo, y se vino abajo su orgullo, porque comprendieron que esta obra se había llevado a cabo con la ayuda de nuestro Dios. En aquellos días hubo mucha correspondencia entre Tobías y personas importantes de Judá, porque muchas personas de Judá habían jurado lealtad a Tobías por ser el yerno de Secanías,
hijo de Ara, y por su hijo Joanán porque su hijo Joanán se había casado con la hija de Mesulán, hijo de Berequías. De modo que lo elogiaban en mi presencia y le contaban lo que yo decía. Tobías, por su parte, me enviaba cartas para asustarme. Cuando la muralla quedó reconstruida y se le colocaron las puertas, se nombraron porteros, cantores y levitas. Al frente de Jerusalén puse a mi hermano Ananí y a Ananías, el comandante de la ciudadela, que era un hombre digno de confianza y más temeroso de Dios que muchas personas. Les dije que no debían abrirse las puertas de Jerusalén hasta bien entrado el día y que debían cerrarse y asegurarse estando en sus puestos los de la guardia. También nombré vigilantes entre los mismos habitantes de Jerusalén para que vigilaran unos en sus puestos y otros frente a su propia casa. La ciudad era grande y extensa, pero había en ella poca gente porque las casas no se habían reconstruido. Entonces Dios me impulsó a reunir a las personas importantes, las autoridades del pueblo para hacer un registro familiar y encontré el libro del registro familiar de los que habían llegado antes. En él estaba escrito lo siguiente. Esta es la lista de los israelitas nacidos de Judá que fueron desterrados a Babilonia por el rey Nabucodonosor y que después del destierro volvieron a Jerusalén y a otros lugares de Judá, cada cual a su población, encabezados por Zorobabel, Josué, Nehemías, Azarías, Ramías, Naamaní, Mardoqueo, Bilsán, Misperet, Bigbai, Nehum y Baana. Los descendientes de Parós, 2172. Los de Cefatías, 372. Los de Arad, 652. Los de Paat Moab, que eran descendientes de Josué y de Joab, 2818. Los de Elam, 1254. Los de Satú, 845. Los de Sakai, 760. Los de Bisnui, 648. Los de Bebai, 628. Los de Asgad, 2322. Los de Adonicán, 667. Los de Bigvai, 2067. Los de Adín, 655. Los de Ater, que eran descendientes de Ezequías, 98. Los de Azun, 328. Los de Besai, 324. Los de Arif, 112. Los de Gabaón, 95. Los hombres de Belén y de Natofá, 188. Los de Anatot, 128. Los de Bet Asmavet, 42. Los de Kiriat Jearim, Kefirá y Berot, 743. Los de Ramá y de Geba, 621. Los de Micmax, 122. Los de Betel y de Ai, 123. Los de Nebo, 52. Los descendientes del otro Elán, 1254. Los de Arín, 320. Los de Jericó, 345. Los de Lot, Hadid y Ono, 721. Los de Sená, 3930. Los sacerdotes descendientes de Jedaías de la familia de Josué, 973. Los descendientes de Imer, 1052. Los de Pasur, 1247. Los de Arim, 1017. Los levitas descendientes de Josué y de Cadmiel, que a su vez eran descendientes de Odavías, eran 74. Los cantores descendientes de Asaf eran 148. Los porteros eran los descendientes de Salún, los de Ater, los de Talmón, los de Acub, los de Atitá, los de Sobai. En total, 138. Los sirvientes del templo eran los descendientes de Siá, los de Azufá
los de Tabaot, los de Queros, los de Siaa, los de Padón, los de Lebaná, los de Agabá, los de Salmai, los de Anán, los de Gidel, Gidel, los de Gaar, los de Reaías, los de Resín, los de Necodá, los de Gazán, los de Usá, los de Pesea, los de Besai, los de Meunim, los de Nefusín, los de Bakbuk, los de Acufá, los de Arur, los de Baslut, los de Meidá, los de Arsá, los de Barcos, los de Císara, los de Temá, los de Nesía y los de Atifá. Los descendientes de los sirvientes de Salomón eran los descendientes de Sotai, los de Soferet, los de Perudá, los de Jalá, los de Darcón, los de Gidel, los de Cefatías, los de Atil, los de Poqueret, Asebaim y los de Amón. En total de los sirvientes del templo y de los descendientes de los sirvientes de Salomón era 392. Los que llegaron de Tel Mela, Tel Arsá, Kerub, Adón e Imer, y que no pudieron demostrar si eran israelitas de raza o por parentesco fueron los siguientes. Los descendientes de Laías, los de Tobías, los de Necodá, que eran 642. Y de los parientes de los sacerdotes, los descendientes de Obaías, los de Cos, los de Barzilai, el cual se casó con una de las hijas de Barzilai, el de Galad, y tomó el nombre de ellos. Estos buscaron su nombre en su registro familiar, pero como no lo encontraron allí, fueron eliminados del sacerdocio. Además, el gobernador les ordenó que no comieran de los alimentos consagrados hasta que un sacerdote decidiera la cuestión por medio del Urín y el Tumín. La comunidad se componía en total de 42.360 personas, sin contar sus esclavos y esclavas, que eran 7.337 personas. Tenían también 245 cantores y cantoras. Tenían además 336 caballos, 245 mulas, 435 camellos y 6.722 asnos. Algunos de los jefes de familia entregaron donativos para la obra. El gobernador dio para la tesorería 8 kilos de oro, 50 tazones y 530 túnicas sacerdotales. Los jefes de la familia dieron para la tesorería de la obra 160 kilos de oro y 1.210 kilos de plata. Y el resto del pueblo dio 160 kilos de oro, 1.100 kilos de plata, 67 túnicas sacerdotales. Los sacerdotes, los levitas y los porteros y los cantores, la gente del pueblo, los sirvientes del templo y todo Israel se establecieron en sus poblaciones. Cuando llegó el mes séptimo, ya los israelitas estaban instalados en sus localidades. Entonces todo el pueblo en masa se reunió en la plaza que está frente a la puerta del agua. Y le dijeron al maestro Esdras que trajera el libro de la ley de Moisés que el Señor había dado a Israel. El día primero del mes séptimo, el sacerdote Esdras trajo el libro de la ley ante la reunión, compuesta de hombres, mujeres y todos los que tenían uso de razón. Y desde la mañana hasta el mediodía lo leyó en presencia de todos ellos, delante de la plaza que estaba frente a la puerta del agua. Todo el pueblo estaba atento a la lectura del libro de la ley. El maestro Esdras estaba de pie sobre una tribuna de madera construida para ese fin. También de pie y a su derecha estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilquías y Maaseías. A su izquierda estaban Pedaías, Misael, Malquías, Hasum, Asbadana, Zacarías y Mesulam. Entonces Esdras abrió el libro a la vista de todo el pueblo, ya que se le podía ver por encima de todos. Y al abrirlo todo el mundo se puso de pie. Entonces Esdras alabó al Señor, el Dios Todopoderoso, y todo el pueblo, con los brazos en alto, respondió: Amén, amén.
Luego se inclinaron hasta tocar el suelo con la frente y adoraron al Señor. Los levitas Josué, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabtai, Odías, Maaseías, Kelita, Azarías, Ozabad, Anán y Pelaías explicaban la ley al pueblo. Mientras la gente permanecía en su sitio, ellos leían en voz alta el libro de la ley de Dios y lo traducían para que se entendiera claramente la lectura. Y como todo el pueblo lloraba al oír los términos de la ley, tanto el gobernador Nehemías como el maestro y sacerdote Esdras y los levitas que explicaban la ley al pueblo dijeron a todos que no se pusieran tristes ni lloraran, porque aquel día estaba dedicado al Señor su Dios. Además les dijo Esdras, vayan y coman de lo mejor, beban vino dulce e inviten a quienes no tengan nada preparado, porque hoy es un día dedicado a nuestro Señor. No estén tristes, porque la alegría del Señor es nuestro refugio. También los levitas calmaban a la gente, diciéndoles que se callaran y no lloraran, porque era un día dedicado al Señor. Entonces toda la gente se fue a comer y beber y a compartir su comida y celebrar una gran fiesta, porque habían comprendido lo que se les había enseñado. Al día siguiente, todos los jefes de familia, los sacerdotes y los levitas se reunieron con el maestro Esdras para estudiar los términos de la ley, y encontraron escrito en ella que el Señor había ordenado por medio de Moisés que, durante la fiesta religiosa del mes séptimo, los israelitas debían vivir debajo de enramadas. Entonces, por todas las ciudades y en Jerusalén se hizo correr la voz de que la gente saliera a los montes a buscar ramas de olivo, arrayán, palmera o cualquier otro árbol frondoso para hacer las enramadas, conforme a lo que estaba escrito en la ley. Y la gente salió y volvió con ramas para hacer sus propias enramadas en las azoteas y en los patios, como también en el atrio del templo de Dios, en la plaza de la puerta del agua y en la plaza de la puerta de Efraín. Toda la comunidad que volvió del destierro hizo enramadas y se instaló debajo de ellas, pues desde el tiempo de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día no se había hecho tal cosa. Y hubo una gran alegría. Celebraron la fiesta religiosa durante 7 días, y desde el primer día hasta el último, Esdras leía diariamente pasajes del libro de la ley de Dios. Y en el día octavo hubo una reunión solemne, conforme a la costumbre establecida. El día 24 del mismo mes, los israelitas se reunieron para ayunar, se vistieron con ropas ásperas y se echaron tierra sobre la cabeza, y separándose de aquellos que descendían de extranjeras, se pusieron de pie y reconocieron sus propios pecados y los de sus antepasados. Mientras permanecían en su lugar durante 3 horas, se leyó públicamente el libro de la ley del Señor su Dios, y durante otras 3 horas confesaron sus pecados y adoraron al Señor. Después los levitas Josué, Binui, Cadmiel, Sebanía, Binui, Serebías, Bani y Kenaní subieron a la tribuna e invocaron en voz alta al Señor su Dios. Luego dijeron los levitas, Josué, Cadmiel, Binui, Asabnías, Serebías, Odías, Sabanías y Petaías. Levántense, alaben al Señor su Dios por siempre y siempre. Alabado sea con bendiciones y alabanzas su alto y glorioso nombre. Y Esdras dijo, tú eres el Señor y nadie más. Tú hiciste el cielo y lo más alto del cielo y todas sus estrellas. Tú hiciste la tierra y todo lo que hay en ella, los mares y todo lo que contiene. Tú das vida a todas las cosas, por eso te adoran las estrellas del cielo. Tú, Señor, eres el Dios que escogiste a Abraham,
Tú lo sacaste de Ur, ciudad de los caldeos, y le pusiste por nombre Abraham. Viste que era un hombre que confiaba en ti e hiciste con él una alianza. ¿Qué darías a sus descendientes el país de los cananeos, hititas, amorreos, fereceos, jebuseos y jereseos? Y has cumplido tu palabra, porque tú siempre cumples. Tú viste cómo sufrían nuestros antepasados en Egipto y escuchaste sus lamentos junto al Mar Rojo. Hiciste grandes prodigios y maravillas en contra del faraón, de todos sus siervos y de toda la gente de su país, porque te diste cuenta de la insolencia con que ellos trataban a los israelitas. Te ganaste así la gran fama que tienes hoy. Partiste en dos el mar delante de ellos y pasaron por el medio sobre terreno seco, pero hundiste a sus perseguidores hasta el fondo, como una piedra en aguas profundas. Luego los guiaste de día con una columna de nube y de noche con una columna de fuego para alumbrarles el camino que tenían que seguir. Después bajaste al monte Sinaí y hablaste con ellos desde el cielo. Les diste decretos justos, enseñanzas verdaderas y leyes y mandamientos buenos. Les enseñaste también a consagrarte el sábado y les diste mandamientos, enseñanzas verdaderas, leyes y enseñanzas por medio de tu siervo Moisés. Le diste además pan del cielo para saciar su hambre y agua de la roca para apagar su sed. Luego les dijiste que entraran a ocupar el país que les habías prometido. Pero ellos y nuestros antepasados fueron orgullosos y testarudos y no hicieron caso a tus mandamientos. No quisieron obedecer ni recordar las grandes cosas que hiciste en favor suyo. Fueron tan testarudos que nombraron un jefe que los llevara de nuevo a su esclavitud en Egipto. Pero tú eres un Dios perdonador, un Dios tierno y compasivo, paciente y todo amor, y no los abandonaste, aun cuando se hicieron un becerro de metal fundido y dijeron que ese era el Dios que los había sacado de Egipto, y cometieron grandes ofensas. Tú, por tu gran compasión, no los abandonaste en el desierto. La columna de nube no se apartó de ellos durante el día para guiarlos por el camino, ni la columna de fuego durante la noche para alumbrarles el camino que tenían que seguir. Además les diste de tu buen espíritu para instruirlos. Jamás les faltó de la boca el maná que les enviaban, y les diste agua para calmar su sed. Durante 40 años les diste de comer en el desierto y nunca les faltó nada. Ni se desgastaron su ropa, ni se les hincharon los pies. Les entregaste reinos y naciones y se los repartiste en parcelas, y ellos tomaron posesión de Hesbón, país del rey Sihón, y de Basán, país del rey Og. Hiciste que tuvieran tantos hijos como estrellas hay en el cielo, y los llevaste a tomar posesión del país que habías prometido dar en propiedad a sus antepasados. Y ellos entraron y conquistaron la tierra de Canaán. Humillaste ante ellos a los habitantes de esa tierra y a sus reyes y a la gente de esa región. Los pusiste en sus manos para que hicieran con ellos lo que quisieran. También se apoderaron de ciudades fortificadas y de tierra fértiles, de casas llenas de lo mejor, de pozos, viñedos, olivares y muchos otros árboles frutales. Comieron hasta quedar satisfechos, engordaron y disfrutaron de tu gran bondad. Pero fueron desobedientes, se rebelaron contra ti y despreciaron tu ley. Mataron además a tus profetas que los acusaban arbitrariamente y les decían que se volvieran a ti, y te ofendieron grandemente. Por eso los entregaste al poder de sus enemigos que los oprimían. Después, estando afligidos, te pidieron ayuda y tú, por tu gran compasión, los escuchaste desde el cielo. Les diste hombres que los libraran del poder de sus opresores. Sin embargo, en cuanto tenían un poco de pan,
volvían a hacer lo malo en tu presencia. Por eso los dejaste caer en poder de sus enemigos, los cuales los sometieron. Luego volvían a pedirte ayuda y tú, lleno de compasión, los escuchabas desde el cielo, librándolos en muchas ocasiones. Les aconsejaban que volvieran a cumplir tus leyes, pero ellos se creían suficientes y no hacían caso de tus mandamientos, violaban tus decretos que dan vida a quienes los practican. Fueron rebeldes y testarudos y no hicieron caso. Durante muchos años tuviste paciencia con ellos y les hiciste advertencia por medio de tu espíritu y de tus profetas, pero no hicieron caso y por eso los entregaste al dominio de las naciones de la tierra. Sin embargo, por tu gran compasión no los destruiste del todo ni los abandonaste, porque tú eres un Dios tierno y compasivo. Por lo tanto, Dios nuestro, Dios grande, poderoso y terrible, que mantienes tu alianza y tu gran amor, no tengas en poco todas las calamidades que han ocurrido a nuestros reyes, jefes, sacerdotes y profetas, y a nuestros antepasados y a todo el pueblo, desde el tiempo de los reyes de Asiria hasta el presente. No obstante, tú estás limpio de culpa en todo lo que nos ha sucedido, pues tú has actuado con fidelidad en tanto que nosotros hemos hecho lo malo. Ni nuestros reyes, jefes y sacerdotes, ni nuestros antepasados cumplieron tu ley, ni hicieron caso de tus mandamientos y de las advertencias que les hiciste. Por el contrario, en su reino y a pesar de los muchos bienes que les diste y del grande y fértil país que les entregaste, no te rindieron culto ni abandonaron sus malas acciones. Míranos hoy convertidos en esclavos precisamente en el país que diste a nuestros antepasados para que se alimentaran de sus productos y bienes. Lo que se produce en abundancia es para los reyes que, por causa de nuestros pecados, has puesto sobre nosotros. Nosotros y nuestros ganados estamos sujetos a sus caprichos. Por eso estamos tan afligidos. Por todo esto nosotros nos comprometemos firmemente por escrito y el documento sellado lo firman nuestros jefes, levitas y sacerdotes. Las siguientes personas firmamos el documento. Yo, Nehemías, hijo de Acalías, que era el gobernador, Sedequías, Seraías, Azarías, Jeremías, Pasur, Amarías, Malquías, Atús, Sebanías, Maluc, Arim, Meremot, Obadías, Daniel, Ginetón, Baruch, Mesulam, Abías, Mijamín, Maasaías, Maasías, Bilgai y Semaías. Estos eran sacerdotes. Los levitas, Josué, hijo de Asanías, Benui, descendiente de Enadad, y Cadmiel y sus hermanos, Sebanías, Odías, Kelita, Pelaías, Anán, Micaía, Reob, Asabías, Sacur, Serebías, Sebanías, Odías, Bani y Beninu. Los jefes de las naciones, Paros, Paat, Moab, Elam, Satú, Bani, Buni, Asgad, Bebai, Adonías, Bigvai, Adin, Ater, Ezequías, Asur, Odías, Asum, Besaí, Arif, Anatot, Benai, Macpías, Mesulán, Esir, Mesesabel, Sadoc, Jadúa, Pelatías, Anán, Anaías, Oseas, Ananías, Asub, Aloes, Pila, Sobek, Reum, Asabna, Maasías, Ahías, Anán, Maluc, Arín y Baana. En cuanto a los demás ciudadanos, es decir, los sacerdotes, levitas, porteros, cantores, sirvientes del templo
y todos los que se habían separado de la gente de la región para cumplir con la ley de Dios, junto con sus mujeres y todos sus hijos e hijas con uso de razón, se unieron a sus parientes y a sus jefes y juraron conducirse según la ley de Dios, habiendo dado por medio de su siervo Moisés, y cumplir fielmente todos los mandamientos y decretos y leyes de nuestro Señor. Por lo tanto, no darían en casamiento nuestras hijas a la gente del país, ni aceptaríamos que sus hijas se casaran con nuestros hijos. Y cuando la gente del país viniera en día de reposo a vender sus productos y toda clase de granos, no les compraríamos nada, ni en día de reposo, ni en cualquier otro día festivo. Asimismo, en el 7º año renunciaríamos a las cosechas y perdonaríamos las deudas. También decidimos imponernos la obligación de contribuir cada año con 4 gramos de plata para cubrir los gastos del servicio del templo de nuestro Dios, para el pan de la presencia, las ofrendas diarias de cereales, los holocaustos diarios, los sacrificios de los días de reposo y de luna nueva y de las otras fiestas religiosas, y para las ofrendas en general, los sacrificios para obtener el perdón para los pecados de Israel y para todo el culto en el templo de nuestro Dios. Además, los sacerdotes, los levitas y todo el pueblo, según nuestras familias, echamos suerte para llevar cada año al templo de nuestro Dios la provisión de leña en el tiempo señalado, para quemarla en el altar del Señor nuestro Dios, como está escrito en la ley. También acordamos llevar cada año al templo del Señor los primeros frutos de nuestros campos y de todos los árboles frutales, y llevar también al templo de nuestro Dios a nuestros primeros hijos y las primeras crías de nuestras vacas y de nuestras ovejas, como está escrito en la ley, ante los sacerdotes que sirven en el templo. También acordamos llevar a los almacenes del templo de nuestro Dios como contribución para los sacerdotes nuestra primera harina y los primeros frutos de todo árbol, y nuestro primer vino y nuestro primer aceite, y llevar a los levitas la 10ª parte de nuestras cosechas, ya que son ellos los que recogen la 10ª parte en todas nuestras fincas. Y cuando los levitas vayan a recoger la 10ª parte, los acompañará un sacerdote descendiente de Aarón. Luego los levitas deberán llevar a los almacenes del templo de nuestro Dios la 10ª parte de nuestro Dios, la 10ª parte de la 10ª parte que ellos recojan. Pues los israelitas y los levitas llevan las contribuciones de trigo, vino y aceite a los almacenes donde están los utensilios sagrados y los sacerdotes en servicio, los porteros y los cantores. Y prometimos no abandonar el templo de nuestro Dios. Las autoridades de la nación se establecieron en Jerusalén y el resto del pueblo echó suertes para que una de cada 10 familias fuera a vivir a Jerusalén, la ciudad santa, mientras que las otras 9 se quedarían en las demás poblaciones. Luego el pueblo bendijo a todos los que voluntariamente se ofrecieron a vivir en Jerusalén. A continuación figuran los jefes principales de los repatriados que establecieron su residencia en Jerusalén. En las ciudades de Judá se establecieron los israelitas, los sacerdotes, los levitas, los sirvientes del templo y los descendientes de los sirvientes de Salomón, cada uno en su respectiva población y propiedad. Algunos de Judá y Benjamín que se establecieron en Jerusalén fueron por parte de Judá, Ataías,
que era hijo de Osías, que era hijo de Zacarías, que era hijo de Amarías, que era hijo de Cefatías, que era hijo de Mahalaleel, descendiente de Fares, y Maaseías, que era hijo de Baruch, que era hijo de Colosé, que era hijo de Asaías, que era hijo de Adías, que era hijo de Joiarib, que era hijo de Zacarías, que era hijo de Siloní. El total de los descendientes de Fares que se quedaron a vivir en Jerusalén fue de 468, todos ellos hombres de guerra. Por parte de Benjamín, Salú, que era hijo de Mesulán, que era hijo de Joed, que era hijo de Pedaías, que era hijo de Colaías, que era hijo de Maaseías, que era hijo de Itiel, que era hijo de Isaías, y sus hermanos, Gabai y Salai. En total, 928. Su jefe era Joel, hijo de Sicri, y Judá, hijo de Senuá, que era el segundo jefe de la ciudad. De los sacerdotes, Jedaías, hijo de Joiarib, Jaquín, y Seraías, hijo de Hilquías, que era hijo de Mesulán, que era hijo de Sadoc, que era hijo de Meraiot, que era hijo de Aitub, el jefe principal del templo de Dios. También sus compañeros que trabajaban en el servicio del templo y eran 822. Adaías, que era hijo de Jeroam, que era hijo de Pelaías, que era hijo de Amsi, que era hijo de Zacarías, que era hijo de Pasur, que era hijo de Marquías. Sus parientes, jefes de familia, sumaban 242. Y Amasai, que era hijo de Azarel, que era hijo de Asai, que era hijo de Mesilemot, que era hijo de Imer. Sus parientes, que eran hombres de guerra, sumaban 128 personas y su jefe era Sabdiel, hijo de Gedolim. De los levitas, Semaías, que era hijo de Azur, que era hijo de Ricam, que era hijo de Asabías, que era hijo de Binui, Sabtai y Josabat, que eran de los jefes de los levitas, estaban encargados de las obras fuera del templo de Dios. Matanías, que era hijo de Micaías, que era hijo de Sabdí, que era hijo de Asaf, era el director del coro que cantaba la alabanza y la acción de gracias a la hora de la oración. Babuquías, que era el segundo de la familia, y Abdá, que era hijo de Samúa, que era hijo de Galal, que era hijo de Jedutún. El total de levitas que se quedaron en la ciudad santa fue de 284. De los porteros, Acub, Talmón y sus parientes que vigilaban las puertas, 162. Los demás israelitas en general y el resto de los sacerdotes y los levitas se instalaron en las otras poblaciones de Judá, cada uno en su propiedad, aunque los sirvientes del templo, cuyos dirigentes eran Silá y Gispa, se instalaron en Ofel. El jefe de los levitas de Jerusalén era Usí, que era hijo de Bani, que era hijo de Asabías, que era hijo de Matanías, que era hijo de Micaías, de los descendientes de Asaf, los cuales dirigían los cantos en el servicio del templo de Dios, pues el rey había dado órdenes acerca de los deberes diarios de los cantores. El representante ante el rey para cualquier asunto civil era Petaías, hijo de Mesesabel, que era descendiente de Sera, hijo de Judá. Algunos de la tribu de Judá se instalaron en Kiriat Arba, Dibón, Jecasel, Josué, Moladá, Bet Pelet, Azarzual, Beerseba, Siclac, Meconá, en Rimón, Sorá, Jarmut, Sanoa, Adulam, Laquis y Aseca, con sus aldeas y campos respectivos. Se establecieron desde Beerseba hasta el valle de Hinnom, y los de la tribu de Benjamín se instalaron en Geba, Micmas, Ahías, Betel y sus aldeas, también en Anatot, Nob, Ananías, Azor, Ramá, Gitaim, Adit, Seboín, Nebalat, Lot, Ono y en el Valle de los Artesanos. Además, a algunos de los levitas se les dieron terrenos en Judá y Benjamín. Estos son los sacerdotes y levitas que regresaron con Zorobabel, hijos de Salatiel, y con Josué.
Los sacerdotes Seraías, Jeremías, Esdras, Amarías, Maluc, Atús, Secanías, Reum, Meremot, Idó, Ginetón, Abías, Mijamín, Maadías, Bilgá, Semaías, Joiarib, Jedaías, Salú, Amoc, Hilquías y Jedaías. Estos eran los jefes de los sacerdotes y sus parientes en tiempos de Josué. Los levitas, Josué, Binui, Cadmiel, Serebías, Judá y Matanías, quien con sus colegas estaba encargado de los himnos de alabanza. Y Bacbuquías y Uní, también colegas suyos, estaban frente a ellos para el desempeño de sus funciones. Josué fue padre de Joaquim, Joaquim lo fue de Eliasib, Eliasib lo fue de Joiadá, Joiadá lo fue de Joanán, y Joanán lo fue de Jadúa. En tiempos de Joaquín, los sacerdotes jefes de familia eran de la familia de Seraías, Meraías, de la de Jeremías, Ananías, de la de Esdras, Mesulam, de la de Amarías, Joanán, de la de Melicú, Jonatán, de la de Sebanías, José, de la de Arim, Adná, de la de Merayot, Elcai, de la de Idó, Zacarías, de la de Ginetón, Mesulam, de la de Abías, Sicri, de la de Miniamín, de la de Moadías, Piltai, de la de Bilgá, Samúa, de la de Semaías, Jonatán, de la de Joiarib, Matenai, de la de Jedaías, Usí, de la de Talai, Talai, de la de Amoc, Eber, de la de Hilquías, Asabías, y de la familia de Jedaías, Natanael. En la época de Eliasib, Joiadá, Joanán y Jadúa, y hasta el reinado de Darío el persa, los levitas fueron inscritos como jefes de familia y también los sacerdotes. Por su parte, los levitas jefes de familia fueron inscritos en el libro de las crónicas hasta la época de Joanán, nieto de Eliasib. Los jefes de los levitas eran Asabías, Serebías, Josué, Binui y Cadmiel, y sus compañeros estaban frente a ellos para alabar y dar gracias al Señor durante su respectivo turno de servicio, como lo había mandado David, hombre de Dios. Y los porteros que cuidaban las puertas de entrada eran Matanías, Bacbuquías, Abdías, Mesulam, Talmón y Acub. Estos vivieron en tiempos de Joaquín, hijo de Josué y nieto de Josadac, y en la época del gobernador Nehemías y del sacerdote y maestro Esdras. Cuando llegó el día de consagrar la muralla de Jerusalén, buscaron a los levitas en todos los lugares donde vivían y los llevaron a Jerusalén para que celebraran la consagración con alegría, alabanzas e himnos acompañados de platillos, arpas y liras. Y los cantores levitas acudieron de los alrededores de Jerusalén, de las aldeas de Netofá, del caserío de Gilgal y de los campos de Gebá y de Asmavet, pues los cantores se habían construido aldeas alrededor de Jerusalén. Entonces se purificaron los sacerdotes y los levitas, luego purificaron al pueblo y las puertas de la ciudad y la muralla. Después hice que autoridades de Judá se subieran a la muralla y organicé 2 coros grandes. El primer coro marchaba sobre la muralla hacia la derecha, en dirección a la puerta del basurero. Detrás del coro iba Osaías, con la mitad de las autoridades de Judá, es decir, con Azarías, Esdras, Mesulam, Judá, Benjamín, Semaías y Jeremías. De los sacerdotes los acompañaban con trompetas Zacarías, hijo de Jonatán, cuyos antepasados eran Semaías, Matanaías, Micaías, Zacur y Asaf. Además de sus parientes Semaías, Azarel, Milalai,
Gilalai, Maai, Natanael, Judá y Ananí, los cuales tocaban los instrumentos de música de David, hombre de Dios. Al frente de ellos iba el maestro Esdras, y sobre la puerta de la fuente, y siguiendo adelante sobre lo alto de la muralla, subieron por sobre las escaleras de la ciudad de David, arriba del palacio de David y hasta la puerta del agua que está al este. El segundo coro marchaba hacia la izquierda. Yo iba detrás del coro sobre la muralla con la otra mitad de la gente. Desde la torre de los hornos hasta la muralla ancha, pasando por la puerta de Efraín, la puerta de Gesaná, la puerta de los pescados, la torre de Ananel y la torre de los 100, hasta la puerta de las ovejas. Y nos detuvimos en la puerta de la guardia. Luego los dos coros ocuparon sus puestos en el templo de Dios y yo también con la mitad de los gobernantes que me acompañaban. Los sacerdotes que tocaban las trompetas eran Eliakim, Maaseías, Miniamín, Micaías, Ilioenai, Zacarías, Ananías, Maaseías, Semaías, Eleazar, Usí, Johanán, Malquías, Elam y Eser. Y los cantores dirigidos por Israías cantaron a coro. Aquel día se ofrecieron muchos sacrificios y la gente se alegró mucho porque Dios los llenó de gran alegría. Las mujeres y los niños también estuvieron muy contentos y el regocijo que hubo en Jerusalén se oía desde lejos. Por aquel tiempo se nombraron personas encargadas de los depósitos de los tesoros, de las ofrendas, de los primeros frutos y de los diezmos, para almacenar en ello lo que conforme a la ley llegaba de los campos de cada ciudad para los sacerdotes y levitas, porque los de Judá estaban contentos con los sacerdotes y levitas que estaban en servicio. Tanto ellos como los cantores y los porteros eran quienes celebraban el culto a su Dios y el rito de la purificación, tal como lo habían dispuesto David y su hijo Salomón. Pues antiguamente, en tiempos de David y de Asaf, había jefes de cantores, cantos de alabanza y acción de gracias a Dios. Así que en la época de Zorobabel y de Nehemías, todo Israel entregaba diariamente los víveres a los cantores y porteros. Daba también a los levitas la parte que les correspondía, y estos hacían lo mismo con los descendientes de Aarón. Por aquel tiempo se leyó públicamente el libro de Moisés, y en él se halló escrito que los amonitas y moabitas no debían jamás pertenecer al pueblo de Dios, porque ellos no salieron a recibir a los israelitas con comida y bebida, sino que le pagaron a Balaam para que pronunciara maldiciones contra ellos, aunque nuestro Dios convirtió la maldición en bendición. Así que, en cuanto oyeron lo que decía la ley, separaron de Israel a todos los que ya se habían mezclado con extranjeros. Antes de esto, el sacerdote Eliasib estaba a cargo de los almacenes del templo de nuestro Dios. Como Eliasib era pariente de Tobías, había facilitado a este un cuarto grande en el que antes se guardaban las ofrendas, el incienso, los utensilios y el diezmo del trigo, del vino y del aceite que se ordenaba dar a los levitas, cantores y porteros, además de las contribuciones para los sacerdotes. Cuando todo esto ocurrió, ya no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 del reinado de Artajerjes, rey de Babilonia, cuando todo esto ocurrió, yo no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 del reinado de Artajerjes, rey de Babilonia, volví a la corte, aunque al cabo de algún tiempo pedí permiso al rey y regresé a Jerusalén. Fue entonces cuando comprobé el mal que había hecho Eliasib por complacer a Tobías, proporcionándole una sala en el atrio del templo de Dios. Aquello me disgustó mucho y eché fuera de la sala todos los muebles de la casa de Tobías. Luego ordené que
que la purificaran y que volvieran a colocar en su sitio los utensilios del templo de Dios, las ofrendas y el incienso. También supe que no se habían entregado a los levitas sus provisiones y que los levitas y cantores encargados del culto habían huido cada uno a su tierra. Entonces reprendí a las autoridades por el abandono en que tenían el templo de Dios. Después reuní a los sacerdotes y levitas y los instalé en sus puestos. Y todo Judá trajo a los almacenes el diezmo del trigo, del vino y del aceite. Luego puse a cargo de los almacenes al sacerdote Selemías, al secretario Sadoc y a un levita llamado Pedaías. Puse también como ayudante suyo a Anán, hijo de Zacur, y nieto de Matanías, porque eran dignos de confianza. Ellos se encargarían de hacer el reparto a sus compañeros. Dios mío, tómame en cuenta esto que he hecho, y no olvides todo lo bueno que he hecho por el templo de mi Dios y por su culto. En aquellos días vi que en Judá había quienes en sábado pisaban uvas para hacer vino, acarreaban manojos de trigo, cargaban los asnos con vino y racimos de uvas, higos y toda clase de carga, y que también en sábado los llevaban a Jerusalén. Entonces los reprendí por vender sus mercancías en ese día. Además, algunos de la ciudad de Tiro que vivían allí llevaban pescado y toda clase de mercancía y se lo vendían en sábado a los judíos de Jerusalén. Entonces reprendí a los jefes de Judá diciéndoles: ¿qué maldad están cometiendo al profanar el sábado? Esto es precisamente lo que hicieron sus antepasados y por eso nuestro Dios trajo tanta desgracia sobre nosotros y sobre esta ciudad. ¿Acaso quieren irritar más aún a Dios contra Israel por profanar el sábado? Entonces ordené que tan pronto como las sombras de la tarde anunciaran el comienzo del sábado, se cerraran las puertas de Jerusalén y no fueran abiertas hasta pasado el día. Puse además en las puertas a algunos de mis sirvientes para que en sábado no entrara ningún cargamento. Los negociantes y vendedores de mercancías se quedaron varias veces a pasar la noche fuera de Jerusalén, pero yo discutí con ellos y los reprendí por quedarse a pasar la noche delante de la muralla y les dije que si volvían a hacerlo, los haría arrestar. Desde entonces no volvieron a presentarse en sábado. Después ordené a los levitas que se purificaran y que fueran a vigilar las puertas para que el sábado no fuera profanado. Dios mío, acuérdate de mí también por esto y ten compasión de mí conforme a tu bondad. Vi también en aquellos días que algunos judíos se habían casado con mujeres de Asdod, Amón y Moab, y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod y de otras naciones, pero no sabían hablar la lengua de los judíos. Discutí con ellos y los maldije. Algunos de ellos los golpeé y les arranqué el pelo y los obligué a jurar por Dios que no permitiría más que sus hijos e hijas se casaran con extranjeros, ni aceptarían como esposas para sus hijos o para ellos mismos a las mujeres de ellos. Les dije además: este fue el pecado de Salomón, rey de Israel, y a pesar de que entre las muchas naciones no hubo un rey como él, y de que Dios lo amó y lo puso como rey de todo Israel, las mujeres extranjeras lo hicieron pecar. Por lo tanto, no se tolerará que ustedes pequen tan gravemente contra nuestro Dios casándose con mujeres extranjeras. A uno de los hijos de Joaidá, el hijo del sumo sacerdote Eliasib, que era además yerno de Sanbalat, el Eronita, lo hice huir de mi presencia. Dios mío, acuérdate de los que han manchado el sacerdocio y la alianza sacerdotal y levítica. Así que los limpié de todo lo que era extranjero y organicé los turnos de sacerdotes y levitas, cada cual en su obligación, la provisión de leña en las fechas señaladas y la entrega de los primeros frutos. Dios mío, acuérdate de favorecerme.
Hermana Luz Marina, ¿puede orar, por favor? Amén. Señor Jesús, Dios Santo, poderoso eres tú, Señor. Te damos gracias en este nuevo día por permitirnos estar presentes en la lectura de tu santa y gloriosa palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, porque podemos entender las misericordias tuyas hechas a tu pueblo y también a nosotros. Te agradecemos, Señor Jesús, por darnos la sabiduría, el entendimiento. Te agradecemos, Señor, porque podemos tener todas estas enseñanzas en nuestra vida, Señor. Te agradecemos, Padre del cielo, y te rogamos tu bendición para cada uno de nosotros y nuestra familia, Señor. Bendícenos, guárdanos y protéjanos, Señor Jesús. Te lo rogamos, Padre del cielo. Amén, amén.